buenos días con todos, es un gusto volver a vernos y en esta ocasión quiero compartir con ustedes el estudio de la parábola del rico necio que está tomado del libro de Lucas, capítulo 12, versos del 13 al 21. Permítanme leer la palabra de Dios, por favor. La palabra dice de esta manera: Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les digo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a ti a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta es la parábola que vamos a estudiar el día de hoy. Desde el momento en que Jesús anuncia la subida a Jerusalén, su mensaje y su camino se han centrado en el valor del reino que se desvela como la verdadera riqueza de la humanidad. Ese reino es el tesoro que nos llena. Por eso nuestra existencia tiene que mostrarse internamente desprendida. En esta parábola encontramos tres personajes importantes. Primero, Jesús, quien aprovecha el comentario de quien le interrumpe para enseñar un buen manejo de los bienes materiales ante los ojos de Dios, el cual provee una mejor calidad de vida de aquellos que no consideran a las demás personas y se olvidan de Dios. Segundo, el hombre que tenía un pleito con su hermano, es quien interrumpe el discurso de Jesús para presentar su mayor preocupación. Su preocupación resultó ser una manifestación de su verdadera condición. Aún escuchando a Jesús, sus intereses y energías estaban orientadas hacia los bienes materiales. Tercero, el rico insensato o necio, que no agradece ni incluye a Dios en sus planes, mucho menos considera las personas a su alrededor. Proyecta un estilo de mentalidad y acción opuestos a los valores del reino de Dios: depender del Padre y ser solidario con los demás. El propósito de este mensaje es mostrar que el hombre que tiene riquezas con frecuencia es autosuficiente, pero hay algunas cosas que debe temer y que no toma en cuenta, por lo cual se vuelve necio e insensato. Analicemos algunas partes de la porción bíblica que estamos estudiando. Veamos los versos del capítulo 12 de Lucas, versos 13 y 14. En esta porción de la palabra de Dios se presenta un pedido dirigido a Jesús para dar sentencia jurídica sobre un alegato, sobre un reclamo que una persona tiene. Una persona disputaba con su hermano sobre la herencia de la propiedad dejada por el padre. La ley asignaba 2/3 al hijo mayor y 1/3 al hijo menor. El hombre creía que no estaba recibiendo lo que legalmente le correspondía, de modo que apeló a Jesús, pidiendo su ayuda para obtener la parte requerida, pues era una práctica común de los rabinos zanjar en disputas jurídicas. Notemos los siguientes aspectos en esta parte de la palabra, por favor. Primero, el hombre estaba en la congregación escuchando la predicación de Jesús. También es muy posible que el hombre incluso fuese un seguidor de Jesús. Esto se ve porque aparentemente Jesús había hecho una pausa para descansar de sus sermones y el hombre conocía suficientemente bien a Jesús para acercarse con este asunto en medio de la gran multitud. Segundo, lo que el hombre quería era significativo. Quería riqueza material, dinero y propiedades. Note que apeló a Jesús pidiendo ayuda para obtener lo que probablemente le había sido robado. Es muy probable que la propiedad era de todos modos legítimamente suya. Habría sido un acto de justicia dar sentencia sobre la herencia. Tercero, Jesús se rehusó enérgicamente.
Se dirigió vigorosamente al hombre como si fuese un extraño. Hombre, trata al hombre como ajeno al Señor en su propósito terrenal. Jesús se rehusó a involucrarse en asuntos mundanos, a zanjar en disputas sobre propiedades y dinero. Cuarto, el hombre expuso un grave defecto de su vida espiritual. Jesús acababa de predicar sobre la confianza en Dios en cuanto a las necesidades de la vida, porque Dios cuida y provee a cada uno de nosotros. Aparentemente el hombre no había escuchado el mensaje. Físicamente había estado presente, pero sus pensamientos estaban demasiado ocupados con la propiedad y el dinero para oír la palabra y recibir el mensaje. ¿Te ha pasado alguna vez esta situación? Escuchar la palabra predicada no significa que oigamos la palabra ni que aprendamos de ella. La palabra, la salvación y la madurez espiritual no penetran en una mente distraída o en una vida mundana. Quinto, el contraste entre la mente y actitud del hombre y la de Jesucristo es significativo. La mente del hombre está puesta en las cosas de la tierra y del mundo, en propiedades y riquezas, dinero y egoísmo. La mente del Señor estaba puesta en cosas más elevadas y nobles, en la salvación y la vida, en el cielo y en la eternidad. La misión de Jesús no era dar propiedades al hombre, sino vida, tanto abundante como eterna. Las propiedades no son nada sin la vida. Pasemos a analizar los versos 15 al 19 de la porción bíblica que estamos estudiando y encontremos los siguientes puntos importantes. Primero, la advertencia de Jesús era vigorosa. Era una advertencia doble: mirad y guardaos. Era una advertencia que merecía cuidadosa atención. La palabra guardaos significa cuidarse uno mismo de algún enemigo. Segundo, ese enemigo es el gran pecado del hombre, la codicia, la avaricia. Codicia significa anhelar, desear más. Esa avaricia no está satisfecho con lo que es suficiente. Incluye el anhelo de cosas materiales como de indulgencia carnal. Es desear lo que pertenece a otros, hurtar algo que pertenece a otros. El amor a poseer, un clamor de dame, dame, quiero más. Es un deseo tan profundo en el hombre que termina hallando su felicidad en las cosas y no en Dios. Es una codicia tan profunda que termina deseando el poder que otorgan las cosas más que las cosas mismas. Es un apetito intenso de ganancia, una pasión por el placer que las cosas pueden dar. Va más allá del placer de poseer cosas por el hecho de poseerlas. Aquí debemos diferenciar dos aspectos muy importantes. Primero, si uno desea las necesidades básicas de la vida, su deseo es bueno. Las necesidades básicas, alimento, ropa, abrigo, amor, cariño, son esenciales para la plenitud de la vida. Cuando uno busca a Dios para conseguir estas cosas, uno espera en Dios, el Señor provee para las necesidades básicas. Segundo, la avaricia. Desear comer es bueno, desear la comida es bueno, pero si uno desea comida para consumirla por sus deseos, es decir, desea comida y cada vez más comida, es una pasión incorrecta. Se vuelve un pecado pecaminoso y sensual. Desear amor es bueno, pero si uno desea amor para consumirlo en sus propios malos deseos, es una pasión incorrecta. Este es el gran pecado del mundo, querer tener más y más. Sin embargo, la fidelidad y confort del hombre, su alma y cuerpo no dependen de lo que tiene. Muchas personas pobres son felices y se sienten bien teniendo el alma y el cuerpo sanos. La vida no consiste en posesiones, en una nueva casa, en una ropa de moda, en un automóvil nuevo o en propiedades, dinero o riqueza. Tercero, el gran yo muestra que el codicioso está agresivamente centrado en sí mismo. Note cómo Jesús trata el tema de la codicia del hombre. Relata la parábola de un hombre que también estaba siendo agresivo consigo mismo. Agresivamente estaba centrado en sí mismo. En apenas 3 versículos que describen sus pensamientos, el hombre de la parábola dijo 6 veces yo y 5 veces mí. La atención del hombre estaba puesta exclusivamente en sí mismo. Ahora notemos otros aspectos importantes. Primero, el hombre había sido bendecido materialmente.
Había sido bendecido en gran manera. Sin embargo, no daba gracias a Dios por sus bendiciones. Además, el hombre llamó al fruto de la tierra y a sus posesiones mi fruto y mis bienes. De la misma manera, el hombre llamó a su alma mi alma. No hay señal que haya dado su alma a Dios. Además, esto lo muestra que se volvió engreído, orgulloso de lo que había hecho. Comenzó a pensar en cosas más grandes y más grandes, en yo y yo, en mí y mío. El gran error de este hombre era su egoísmo, su indulgencia consigo mismo, su vida extravagante que deseaba. Note que el único propósito del hombre era sentirse bien, tener suficiente para comer y beber y para disfrutar la vida y sus deseos. No pensó en ayudar a otros, olvidó que vivía en un mundo necesitado, perdido y moribundo. Sus preocupaciones egoístas eliminan a Dios y al prójimo del panorama. Quinto, postergó el vivir y disfrutar de la vida hasta que hubo construido sus graneros. La idea es que parecería que es un adicto al trabajo, una persona consumida por la pasión de obtener lo que quería y ni siquiera disfrutó de lo que ya poseía. ¿Cuántos son semejantes a él cuando quieren algo? Avancemos. Verso 12, capítulo 12, verso 20, perdón. Notemos algunas cosas. Ahora es Dios quien habla. Dios conocía y conoce los pensamientos del hombre. Era Dios quien sabía que el hombre iba a morir esa misma noche. El hombre no lo sabía, ni nadie lo sabía. Segundo, el alma del hombre era requerida. Dios la requería y demandaba. Su alma no dejaría de existir, existiría en otro mundo, en un plano espiritual, en el cual el hombre no se llevaría nada. Todas sus posesiones materiales quedarían aquí. Por eso el hombre es titulado de necio por Dios. Había vivido como necio, totalmente centrado en sí y dejando pasar el cuidado de su alma. Se había negado a pensar en la vida, en la incertidumbre de la vida. Era muy posible que no viviera una vida tan larga como deseaba. El hombre rico de esta parábola solo se dedica a atesorar riquezas pensando en disfrutar largos años de buena vida con ellas. Pero la muerte le sobrevino, la avaricia no le permitió disfrutar sus riquezas. El verso 21 nos muestra que el problema de este hombre pasa a la dimensión espiritual, al tiempo de la muerte y del juicio ante el Señor. Se debe tomar en cuenta que la riqueza material no es una posesión permanente. Muerto uno, pasará a manos de otras personas. El hombre dejó hasta el último centavo, no se llevó nada. Ahora note por qué. Es un tema pocas veces considerado. No puede llevarse nada porque la fuerza, la energía, el poder, la vida de su cuerpo la había abandonado. La Biblia revela que la vida del cuerpo de una persona es su espíritu y que el espíritu vive para siempre. Note que cuando se fue el espíritu, también se fue la fuerza, energía y poder del hombre. Su cuerpo tuvo que quedar caído. Notemos algo más, su espíritu era espiritual, lógicamente, perteneciente a otra dimensión de la existencia, pertenecía a otro mundo, a otra vida. Por lo tanto, todas sus posesiones materiales no podían acompañarlo. ¿Qué concluimos de este estudio? Primero, el hombre rico no era una mala persona. Escuchaba de Dios, pero simplemente estaba ajeno a los mandamientos de Dios. Segundo, no hay nada malo en forjar un futuro de abundancia económica y guardar para hacer provisión. Una de las mejores maneras de vivir un cristianismo de alcance es precisamente tener los recursos necesarios para poder movernos. Nos toca ser responsables y trabajar duro y consistentemente para asegurar que lo que Dios nos ha llamado a hacer y a donde Dios nos llama a llegar sea una realidad. Solo Dios nos advierte el que no ignoremos a quienes necesitan mientras nos va súper bien, mientras estamos cómodos en la crisis. Mi oración es que la misión de Dios esté presente en nuestro proceso de crecimiento y desarrollo. 3. Si eres una persona que le está pidiendo a Dios que te ayude a tener un excelente desarrollo económico, un capital para crecer tu negocio o cualquier tipo de espacios abiertos para estar mejor, que te quede claro que dichas bendiciones conllevan una gran responsabilidad. La iglesia de Dios necesita personas como tú, que puedan lograr grandes cosas, pero a la vez que reconozcan a quien continuamente puede hacer grandes milagros y provisiones en la vida de las personas más necesitadas, que reconozcan a aquel para quien no hay nada imposible. 4. El discurso de Jesús
a través de la parábola del rico insensato, incide en no olvidar quién provee nuestra bendición y nos llena de vida eterna, y el propósito principal con el cual nos bendice. Confiar en el cuidado de Dios se ofrece como un antídoto a los temores diarios que surgen en nuestro diario vivir. El preocuparse no tiene ningún tipo de valor, ya que no puede extender la vida de una persona, sino al contrario reducirla. Una mirada cercana a la belleza de la naturaleza tipificada por las flores nos muestra cuán hermosas son nuestras vidas cuando irradian la gloria de Dios. En la búsqueda de las necesidades diarias, no nos dejemos consumir por el conseguir nuestras necesidades básicas. Dios cuida de nosotras y de nosotros y hará provisión. A la misma vez, estas palabras recuerdan la afiliación que se puede formar a la hora de proveerle necesariamente a quienes se les dificulta adquirir el sustento diario. La provisión de Dios puede ser y es frecuentemente distribuida por medio de agentes humanos quienes han sido llevados a formar dicha afiliación humano-divina. En ambos casos, el enfoque primordial es del reino de Dios y el resto será añadido. El santuario interior del corazón es donde hallamos el verdadero tesoro espiritual. Muchas gracias. El sordo y el ciego cadenas rotas por su